Mi nombre es Gonzalo Salgado Villa, soy licenciado en Filosofía por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En esta cápsula filosófica les hablaremos sobre el pensamiento del filósofo mexicano Antonio Caso, centrándonos en dos conceptos fundamentales que son la caridad y la libertad, no sin antes hacer una pequeña remembranza sobre su vida y su obra. Antonio Caso Andrade nace el 19 de diciembre de 1883 en la Ciudad de México. Los primeros estudios los cursó en varios colegios entre la escuela normal y colegios particulares. En 1897 ingresa a la Escuela Nacional Preparatoria. Es en las paredes del antiguo colegio de San Ildefonso donde surge su interés por la filosofía, a la que ha de consagrarle toda su vida. En 1902 inicia la carrera de Derecho, ahí destaca como orador. En 1906 obtiene el título de abogado a los 23 años. En ese mismo año, junto con otros compañeros intelectuales, como Vasconcelos y Alfonso Reyes, funda la Sociedad de Conferencias, grupo que un año después es llamado el Ateneo de la Juventud. Su labor docente marcará el resto de su vida. En 1910, Caso es nombrado el primer profesor de la Cátedra de Filosofía en la recién inaugurada Escuela de Altos Estudios. También ocupó los cargos de director en diferentes escuelas, además de fundar, junto con sus compañeros del Ateneo, la Universidad Popular en 1913. Es rector de la Universidad Nacional de 1921 a 1923. Durante su vida fue galardonado y reconocido internacionalmente con menciones honoríficas por las universidades de Chile, Cuba, Brasil, Guatemala, Perú y la Universidad Nacional de México. Antonio Caso muere el 6 de diciembre de 1946 a causa de un infarto, algunos días después de retirarse de la cátedra universitaria. El pensamiento de Antonio Caso se desarrolla a la par de dos eventos de suma importancia para la historia de México. El primero de ellos es la Revolución Mexicana. Antonio Caso no se va a decantar por ningún bando como sí lo hicieron algunos de sus compañeros del Ateneo, tal es el caso de José Vasconcelos. Antonio Caso se va a mantener imparcial. En medio de este ambiente turbio y de lucha constante, Antonio Caso decide dar una serie de conferencias en la Universidad Popular en 1915 sobre el cristianismo. A raíz de esto, sale un opúsculo titulado La existencia como economía y como caridad en 1916. Años más tarde este opúsculo se va a nutrir y va a conformar el libro que hoy conocemos como La existencia como economía, como desinterés y como caridad, que salió por primera vez en 1919. En su libro, Antonio Caso divide a la existencia en tres momentos. El primero de ellos es la existencia como economía. Antonio Caso la va a llamar así porque es cuando la vida se rige por las leyes de la naturaleza. En este momento, el ser humano utiliza todos sus recursos con tal de subsistir, pero también utiliza su intelecto para obtener un gran beneficio sin hacer o gastar una gota de energía. En la existencia como desinterés, el ser humano, a diferencia de los animales, va a tener este tiempo, esta acumulación de energía, le va a permitir un momento para poder sentarse y contemplar el mundo. Ahí una emoción va a surgir en él y le va a permitir valorar el mundo desde otro punto que no es las leyes de la naturaleza. Se va a sentir también que la animalidad va a frenar y nos vamos a desinteresar del mundo. Este punto es una transición para poder entender o valorar las cosas desde otro orden que es la existencia como caridad. Es el mundo de la moral, valorar el mundo de las acciones buenas. Ese bienestar que surge en nosotros a partir de la existencia como desinterés genera una energía que va a ser necesaria que se transmita a otra persona. Es decir, en la existencia como caridad, a los seres humanos
tienden a hacer buenas acciones al prójimo. ¿Quién es el prójimo? Pues el prójimo son las demás cosas, el ambiente, la naturaleza. Entonces la caridad se ve como este valor moral y práctico que nos permite realizar buenas acciones, y es una energía que surge en lo individual y que sigue fluyendo, que no se concentra solamente en el individuo. La existencia como caridad permite revertir los valores económicos de la vida, que es obtener el máximo de beneficio con el mínimo de esfuerzo. La caridad es hacer el máximo de esfuerzo con el mínimo de beneficio. Para 1924, Caso ya contaba con una popularidad en el terreno cultural de México, pero a raíz de la crítica de uno de sus alumnos, Samuel Ramos, en 1926, Caso decide alimentarse de las nuevas filosofías provenientes de Alemania, con autores como Max Scheler, Husserl y Heidegger. A la par de esa reconfiguración, Caso tiene múltiples polémicas intelectuales, sin embargo destaca una con otro de sus alumnos, Vicente Lombardo Toledano. La polémica gira en torno al rumbo de la universidad y se anexaba o no al materialismo histórico como doctrina oficial en 1933. Gracias a esa discusión, Antonio Caso es reconocido como defensor y padre de la autonomía universitaria. Los años que dura la polémica con Lombardo y con la recopilación de algunos artículos publicados en el Universal, en medio de un ambiente que no era favorable debido al mandato de Lázaro Cárdenas, que adoptó el modelo socialista para su gobierno, Caso escribe su libro La persona humana y el Estado totalitario, que sale a la luz en 1941. En un comentario hecho por José Hernández Prado a este libro, lo describe como la existencia como libertad. La libertad no se puede entender sin el concepto de persona. La persona la tenemos que comparar con las cosas y los individuos. Las cosas son aquellos objetos que no tienen vida, que son divisibles y que si dejaran de existir no dejan un hueco existencial. Los individuos, en cambio, son seres con vida que están regidos por las leyes de la naturaleza o que están sujetos a ellas, y que si dejaran de existir sí dejan un hueco existencial. Las personas son un grado mayor que los individuos porque ellos crean valores y tienen la condición de elegir lo que más les convenga. Están conscientes de las leyes que los rigen, pero deciden actuar conforme a lo que más les conviene a ellos y a lo que está a su alrededor, a otras personas o a otros individuos. La libertad en ese caso sería un mediador que posibilita que los individuos se vuelvan personas, pero también que posibilita la creación de los valores y también la obtención del conocimiento. Esa capacidad de las personas que tienen para pensar, para crear conocimiento y crear valores, hace que sean agentes culturales, es decir, crean cultura. Antonio Caso va a decir que el ambiente para que las personas puedan subsistir es un ambiente de libertad. Para ello, entonces, debe de haber una organización o una política que permita que los individuos se conviertan en personas. Es decir, que genere un ambiente de libertad. Es por eso que hace una crítica a las formas de gobierno existentes en aquel momento, que serían los estados totalitarios, y que estaban basados en las teorías histórico-materialistas marxistas, y va a decir que ellas no permiten el pleno ejercicio de la libertad. Sin embargo, también, antes de preferir a la democracia, hace una reflexión y una crítica dura, diciendo que si una forma de gobierno democrático pone todo el poder en un solo bando, entonces también estos se convertirían en estados totalitarios. A raíz de esta actitud de Antonio Caso, de ser un pacifista, de ser una persona que no se decantaba por ninguna ideología, Antonio Caso va a estar relegado un buen tiempo en la historia de los pensadores mexicanos. Sin embargo, Rosa Krause en 1970 realizó una labor junto con otros intelectuales de rescatar todas sus obras, y gracias a ella tenemos las obras completas de Antonio Caso.
editadas por la UNAM. En la actualidad hay una nueva generación de discípulos que tratan de rescatar el pensamiento de Antonio Caso. Entre ellos está José Hernández Prado y Guillermo Hurtado, que nos invitan a seguir leyendo. Si quisieran saber un poco más sobre el pensamiento de Antonio Caso, al final del video o al final de los créditos les dejo mi correo para que nos pongamos en contacto. Muchas gracias. Para entender un poco mejor el concepto de caridad de Antonio Caso, podríamos recurrir al siguiente ejemplo. Supongamos que una persona se prepara, estudia lo suficiente para obtener un buen trabajo, que el día de mañana le garantice un estado de bienestar, es decir, que sea un trabajo sencillo y que obtenga mucho beneficio. Esta persona, en algún momento de su descanso, de su vida, va a poder sentarse, tomar un momento para sentarse y ver una película. Y ahí en ese ambiente, entre la película que le hace sentir alegría, tristeza, llora, ríe, entre las palomitas y la compañía, siente cierto grado de felicidad. Entonces decide, se desinteresa del mundo, aunque se esté desmoronando a su alrededor, él se siente bien. Pero en determinado momento él quiere proyectarlo a los demás. Entonces sale a la calle, se topa con una persona que no tiene un techo, una casa, alimento, y hace mucho frío, está lloviendo. Entonces él se quita el suéter o la chamarra que trae puesta y se la da. No significa que esta persona tenga dos chamarras o dos suéteres. En ese momento se queda sin aquel artículo que lo protegía del frío, que le daba calor. Esa es la